Bien, no sé cómo lo ven ahí. ¿Lo ven completo? Lo vemos, no, con las diapositivas de costado. Ok. Em, Cuando te aparece la pantalla completa, ponemos pantalla completa, no una ventana, y cliquea. ¿Ahí cómo lo ven? Ah, perfecto, listo, nada que decir. Lo tiene más claro que yo. No, me olvidé cómo se hacían estas cosas. Bien. Como les dijo Patri, mi nombre es Claribel Manera. Hice mi formación de residencia y jefatura de residencia en el Hospital Oñetía, junto con Patri. Soy egresada de la Universidad Arturo Jaureche. Actualmente estoy trabajando en el Hospital El Cruz en la terapia intensiva y también junto con Patri doy la materia de kinesiología pediátrica en la UAI. Eh, bueno, para esta clase lo que voy a dar es terapia de alto flujo en pediatría y neonatología. No sé si alguno de ustedes ya abordó algún tipo de paciente con alto flujo en pediatría, en neo, si están trabajando en el ámbito pediátrico. Pueden abrir micrófonos y contarme porque no estoy viendo el chat. Y si no, seguimos. Si ninguno trabaja en pediatría o neo. No, yo no, por mi parte no. 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 Ok. Bien, como contenidos de la clase vamos a hablar un poquito de contexto de lo que es el alto flujo, ¿sí? En el último tiempo. Vamos a definir y mencionar sus mecanismos de acción. Vamos a hablar sobre las indicaciones y contraindicaciones de esta terapéutica y sobre la implementación, el monitoreo y el destete. Como introducción, bueno, en la última década el alto flujo se convirtió en una estrategia ampliamente utilizada en las unidades de cuidados pediátricos y neonatales. Si bien el alto flujo se usa hace un montón de tiempo, más que nada en la población neonatal, en el último tiempo cobró bastante relevancia en lo que son los cuidados pediátricos, como así también en el adulto, ¿sí? En el adulto, si alguno trabaja en adultos, esta terapia tomó como mayor relevancia en periodo de COVID, sí, más que nada como una estrategia de rescate ante el IRA en aquellos pacientes que no tenían cama en terapia intensiva. Lo que demuestra la evidencia es que produce una disminución en el trabajo respiratorio, tiene una mejor tolerancia por parte del paciente y disminuye la necesidad de ventilación mecánica invasiva en cuadros como bronquiolitis o dificultad respiratoria leve. En Argentina, el Ministerio de Salud en el 2021 incorporó su uso protocolizado, ¿sí? Para pacientes lactantes de 1 a 24 meses con IRAP y dificultad respiratoria leve a moderada, ¿sí? Lo que hizo fue bajar línea a un protocolo de la terapia de alto flujo para todas las unidades de lo que es la provincia de Buenos Aires. De esta forma lo que nos permite es, obviamente, que la terapia sea implementada de forma sistemática, ¿sí? Y que podamos trabajar con los mismos criterios todos, ¿sí? Tratando de buscar una práctica más homogénea y segura para el paciente. Si voy muy rápido también me pueden frenar, porque suelo ir rápido un poco en las clases, así que están habilitados a decirme checklar y baja un cambio. Bien, ¿cómo definimos esta terapia de alto flujo? Se define como un sistema abierto que va a abordar una mezcla de aire y de oxígeno caliente y humidificado a través de una cánula nasal, ¿sí? El objetivo va a ser cubrir las demandas ventilatorias del paciente entregando una FiO2 conocida y constante. ¿Qué flujos vamos a manejar con esta terapia? Para pacientes neonatos vamos a manejar flujos mayores a 2 litros minutos y hasta 8 litros minutos. En pacientes lactantes y niños vamos a buscar flujos mayores a 4 y hasta 25 litros minutos. Y bueno, en lo que ya es adolescentes y adultos vamos a titular el flujo hasta 60 litros minutos, según obviamente tolerancia del paciente. En cuanto a los mecanismos de acción, vamos a tener una FiO2 conocida y constante, vamos a tener lavado del espacio muerto nasofaringeo, generación de presión en la vía aérea superior, ¿sí? Una reducción en la resistencia inspiratoria y un acondicionamiento del gas inspirado. Desglosando un poquito cada mecanismo de acción, la FiO2 conocida y constante se va a dar más que nada representada por este gráfico que seguramente a algunos les sea conocido, en donde en estos gráficos vamos a tener dos curvas de flujo-tiempo, ¿sí? En la curva
derecha vamos a tener representado lo que es el alto flujo, y en la curva de la izquierda lo que es el bajo flujo, ¿sí? Que va a estar dado por una oxigenoterapia convencional. Bien, ¿qué me dicen estos gráficos? Básicamente la izquierda me dice que la FiO2, o sea, el oxígeno que le estoy entregando a mi paciente, los flujos no va a ser mayor a lo que es el pico flujo inspiratorio de mi paciente, ¿sí? Siempre el pico flujo inspiratorio va a estar por encima del flujo entregado por el dispositivo de bajo flujo, ¿sí? Por ende, esa FiO2 que estoy entregando con ese dispositivo va a tener una mezcla con lo que es el gas de aire ambiente. Por ende, se va a diluir esa FiO2 que estoy entregando con ese dispositivo. En cambio, con el alto flujo, el pico flujo inspiratorio de mi paciente siempre va a estar por encima, por debajo del flujo entregado por el dispositivo, ¿sí? Por la cánula nasal de alto flujo. Por ende, ese flujo y esa FiO2 que le voy a estar dando va a ser conocida y constante, ¿sí? Eso no se va a modificar porque no va a tener mezcla con el aire ambiente. Es por eso que, bueno, que hablamos de que tenemos una FiO2 conocida y constante, ¿sí? Porque no va a tener mezcla de gas con el aire ambiente y siempre va a ser la que yo titulo en mi paciente. En cuanto al acondicionamiento del gas inspirado, primero, bueno, tenemos que preguntarnos por qué es necesario acondicionar ese gas del paciente. Ustedes, no sé si tuvieron muchas clases de fisiología respiratoria, pero en lo que es el paciente pediátrico, tenemos que, más que nada, hablar de cuando el flujo inspiratorio supera esa capacidad de acondicionamiento de la vía aérea superior, la función de la humidificación tiene que ser reemplazada por un sistema de humidificación activa, ¿sí? ¿Esto por qué pasa? Porque cuando tenemos un paciente con un aumento de su demanda ventilatoria, vamos a tener un aumento de ese volumen minuto, ¿sí? Al aumentar ese volumen minuto, la fisiología propia, ¿sí? Tenemos que aumentar la vascularización del epitelio, ¿sí? Para que ese gas inspirado llegue a los alvéolos en condiciones óptimas, ¿sí? Y si yo tengo un flujo mayor al que mi sistema puede humidificar, sí o sí tengo que reemplazarlo por otra, con una humidificación externa. Esto lo que va a producir es mejorar las características reológicas de las secreciones y la actividad ciliar, por ende me va a prevenir atelectasia, ¿sí? Porque voy a tener menos tapones mucosos. Y esto podría mejorar la resistencia y la distensibilidad pulmonar. Y obviamente este acondicionamiento de gas inspirado me va a disminuir el consumo metabólico del paciente pediátrico. Ustedes recuerden que en los pacientes pediátricos la tasa de consumo metabólico es 4 veces mayor que en el adulto, ¿sí? Por eso es muy importante tratar de disminuir esa carga en ese consumo metabólico, ¿sí? Si tengo menor consumo metabólico voy a tener menor consumo de oxígeno, por ende mi paciente va a tener mayor mejoría con el dispositivo. Vamos a tener una reducción en la resistencia inspiratoria y esto se va a dar más que nada por la acción mecánica que genera el alto flujo de forma directa en las narinas, y esto me va a disminuir el esfuerzo inspiratorio, ¿sí? También recordemos que las narinas representan el 40 al 50% de la resistencia inspiratoria de todo el sistema respiratorio del paciente pediátrico. Por ende, si yo disminuyo ya la entrada de ese flujo, la resistencia en la entrada de ese flujo de aire, va a llegar en mejores condiciones y con una menor resistencia a todo lo que es el sistema. En cuanto al lavado del espacio muerto nasofaringeo o VAYAP, lo que tenemos es que la nasofaringe en el paciente pediátrico es 2 a 3 veces mayor que en el adulto, ¿sí? Y esto lo que va a tener es que va a actuar como un reservorio de gases, ¿sí? En donde va a priorizar la acumulación de la CO2, ¿sí? Y voy a tener menos disposición para lo que es el reservorio de oxígeno, ¿sí? Acá estoy hablando solamente de nasofaringe. No sé si ven en el esquema y si ven el puntero de mi computadora. Sí, se ve. Sí, se ve. Genial. Bien, este reservorio, ¿sí? Lo que va a hacer, como les dije, va a tener una predominancia de acumular CO2 a nivel de la nasofaringe, y en cada inspiración obviamente va a tener mayor ingreso de lo que es la CO2, ¿sí? Y menor ingreso de lo que es el oxígeno.
En cambio, al tener un flujo constante y alto, lo que va a hacer el alto flujo es ingresar, generar un lavado de todo este espacio, ¿sí? Removiendo los gases y priorizando tener un depósito mayor de oxígeno que de dióxido de carbono. Bueno, esto que le decía recién. En cuanto a la generación de presión en la vía aérea, esto en un momento fue bastante discutido porque el alto flujo lo que va a generar es un flujo constante, ¿sí? Si nosotros queremos generar una presión constante en la vía aérea, tenemos que recurrir a otro dispositivo, a otro tipo de una ventilación no invasiva, ¿sí? A una BNI. El alto flujo solamente me va a generar un flujo constante. ¿Puede generar presión? Sí, pero va a ser una presión variable y a nivel de la vía aérea superior. No va a pasar a nivel por debajo de la faringe, ¿sí? Tenemos que tener muy claro esto, porque esto es como un error de concepto bastante grande, que siempre dicen, no, le damos un poquito de presión al paciente porque requiere presión, le ponemos una CAFO. Y no, la CAFO no va a dar presión. ¿Va a generar una presión variable? Sí, y va a ser solamente en vía aérea superior, no se va a mover de ahí, ¿sí? Esa presurización no va a llegar en todo el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto, así como les había mencionado al principio. Bien, ¿cuál es el mecanismo de esta presión que se genera? Básicamente se va a generar a nivel de la vía aérea superior en un choque, ¿sí? En un choque de circulación tanto del flujo exhalado por parte del paciente como el flujo dado por la terapia de alto flujo, ¿sí? Entonces, el choque entre estos dos flujos en diferentes direcciones va a producir una presión de distensión que me va a dar ciertos niveles de PIB, pero como les dije, siempre se va a dar de forma variable, ¿sí? Porque va a ver si el paciente tiene la boca abierta o no, y siempre va a ser en vía aérea superior. Esta presión va a depender, obviamente, del flujo entregado, ¿sí? Mientras mayor sea la tasa de flujo que le voy a dar a mi paciente, mayor presión puedo llegar a generar. Las dimensiones anatómicas de la vía aérea, ¿sí? En pacientes más pequeños también mayor va a ser esa presión que puedo llegar a generar. Y las fugas a través de la cánula de alto flujo o de la boca del paciente, ¿sí? El paciente con boca abierta o boca cerrada, Sí, esa presión obvio. va a ser variable. Tranquila. Nosotros nos movemos. ¿Cómo? ¿Todo bien? Sí, lo silencié. Bien. Acá, en este artículo, lo que hicieron fue evaluar a 21 lactantes, con bronquiolitis y evaluaron la generación de presión, ¿sí? Tanto a nivel faríngeo como en la presión esofágica. Lo que evaluaron fueron diferentes tasas de flujo, ¿sí? En distintos momentos, al mismo paciente. Y lo que evaluaron fue a una tasa de 1 litro minuto, de 4 litros minutos, de 6 litros minutos y de 7 litros minutos. Así con esos 21 lactantes. En promedio pesaban 4 kilos, de 3 a 4 kilos, estos pacientes evaluados. Y lo que observaron fue que con una tasa superior o igual o superior a 2 litros minutos kilo, la presión faríngea tuvo datos clínicamente relevantes. Y hubo una mejoría o un aumento de esa presión faríngea en pacientes que usaron tasas con un flujo igual o superior a 2 litros minutos. ¿Sí? En aquellos que la tasa de flujo fue menor, esa presión faríngea no fue tan significante. ¿Sí? Esto se vio acompañado de una mejoría en lo que es el patrón ventilatorio y en la descarga de los músculos respiratorios de esos lactantes con bronquiolitis. Bien, en cuanto a indicaciones, la GAFO va a estar indicada, tenemos tanto para neo como para pediatría. En neonatos vamos a utilizarlos en pacientes prematuros en la post-extubación, ¿sí? No hay evidencia que diga que sea inferior a lo que es la utilización de CPAP, ¿sí? Por lo general en el neo suelen salir los bebés a dispositivos de CPAP nasales, ¿sí? Pero bueno, en los que se utilizan cánula de alto flujo se evaluó y lo que se vio es que no hay diferencias significativas entre uno u otro, ¿sí? Eso va a depender más que nada de la disposición de las terapias que tenga cada institución. Y también se utilizan como apoyo en la dificultad respiratoria
leve o moderada. En pediatría vamos a utilizarlas en IRA tipo 1 y 2 en formas leves y moderadas, en bronquiolitis, en neumonías. En la prevención del fallo de la extubación, si bien no hay evidencia que sostenga cuándo puedo utilizar o qué factores me asocian a una salida a CAF o una extubación, se utiliza bastante, ¿sí? Y esto, de nuevo, va a depender de la disposición de la terapia que tenga cada institución, ¿sí? Obviamente, en aquellas instituciones que no tengan tanta facilidad de utilizar alto flujo post-extubación, y obviamente no las van a usar, quizás van a optar más por una BNI, ¿sí? Pero la realidad es que no hay evidencia de alto flujo post-extubación en pediatría, ¿sí? Sí se sugiere utilizarlo en pacientes más chicos y en lactantes pequeños y en aquellos que quizás no toleren una BNI, ¿sí? Aquellos que tengan criterio de salir post-extubación a una presión positiva como la BNI, pero que no lo toleren, bueno, se les coloca un alto flujo, pero no hay evidencia que sostenga el uso post-extubación del paciente. Y también se utiliza en pacientes postoperatorios cardiovasculares, y acá es más que nada para mantener una FiO2 conocida y constante. En cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener, obviamente, en la insuficiencia respiratoria aguda severa, ¿sí? Si un paciente está en IRA, va a ir directamente a una intubación. En apneas que sean mayores a 3 episodios por hora y que estén asociadas a bradicardias o a desaturación. En ese caso vamos a optar por una presión positiva o, bueno, intubación. En atresia de Coanas, porque si tengo una obstrucción a nivel de vía aérea superior, no voy a poder entregar ese flujo a mi paciente. En alteraciones del sensorio, en malformaciones craneales o en traumatismos faciales y en enfermedades neuromusculares. Bien, en cuanto a la implementación, ¿vamos bien hasta acá? Sí, súper claro. Bien, en cuanto a la implementación, tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a necesitar, ¿sí? Mayormente lo que vamos a precisar va a ser una fuente de gas, ya sea de aire comprimido o de oxígeno, un mezclador de tipo blender o un dispositivo de entrega de alto flujo, un circuito, ¿sí? O tubuladura de alto flujo, la cánula nasal, agua destilada, apósitos hidrocoloides, ¿sí? Que suele llamarse más que nada por su marca comercial el Duoderm, y tener un monitoreo de mi paciente. En cuanto a los equipos que se utilizan, se suelen utilizar el AICO, ¿sí? Que es este de acá arriba, que es un dispositivo que solo requiere una conexión a una fuente de oxígeno, ¿sí? A un flumíter, y el Humidoflow, que es de Tecme, que también es muy similar, ¿sí? Lo que van a hacer es tener una tubuladura de una monorrama, una rama corta y una rama larga con una tubuladura de cable caliente, ¿sí? Y de esta forma va a entregar el alto flujo, lo genera el equipo, ¿sí? A través de una turbina. La FiO2 va a ser entregada por el flumíter al que va a estar conectado y se entrega al paciente a través de la cánula nasal, ¿sí? Otro dispositivo que se suele utilizar es el Vapoter. Este tiene muy buena adherencia a los neonatos, ¿sí? En pediátricos, por lo general, como tiene una tasa en la velocidad de entrega de lo que es el flujo mayor a lo que son los otros dispositivos, es medio incómodo para los pediátricos. Pero en neonatos se tolera bastante bien y se adaptan bien. Con este lo que vamos a tener es que las tubuladoras van a ser diferentes, y es una tubuladora transparente parecida a lo que es una T63, en donde va a tener una doble pared, ¿sí? Va a ser una tubuladora que tenga una pared interna, que es por donde va a circular el flujo de aire, y una pared que envuelve, ¿sí? esa columna de aire con agua, ¿sí? Va a haber como una recirculación de ese agua, del agua destilada, para poder calentar el flujo de aire durante todo el recorrido de la tubuladura. Después tenemos los dispositivos de blender, sí, que estos
son más artesanales y quizás en hospitales que no tengan los otros equipos solemos encontrar más este tipo de dispositivo, en donde yo lo que voy a hacer es, a través de la titulación del flujo del aire comprimido como del flumíter de oxígeno, titular esa FIO2 y darle una entrega a mi paciente, ¿sí? Depende de la disposición de la institución, puede generarse con una I y T63 y una cánula de alto flujo, o hay circuitos especiales para alto flujo con blenda. Pero bueno, eso va a depender de cada institución. Y después podemos utilizar también el alto flujo en respiradores microprocesados, que en este último tiempo vienen bastantes, ya viene el software de alto flujo integrado, más que nada en los Neumovel. El Advance ya los tienen todos. Entonces quizás en el destete, también por esto de esta facilidad que les mencionaba anteriormente, ya, no sé, tú vas a un paciente y, bueno, tiene CAFO, bueno, sale a CAFO. Pero la realidad es que no hay un criterio definido para que el paciente post-extubación salga a CAFO. En cuanto a la selección de la cánula, la misma no debe ocupar el 50% de las narinas y debe ser seleccionada de acuerdo al flujo máximo de entrega, ¿sí? Va a haber, así como variabilidad de equipos, va a haber variabilidad en la cánula nasal, ¿sí? Vamos a tener de lo que es las de Fisher, que son de LIPO, de Humidoflow, y estas que son, parecen cánulas nasales de bajo flujo, pero son las de Vapotherm, ¿sí? Las tasas de flujo, por lo general, como les había mencionado anteriormente, en neonatos va a ir hasta 8 litros minuto, en niños, infantes pequeños va a ser, con la regla, por ejemplo, en las de AIBO, en las de Fisher & Parker, hasta 20 litros minutos, y las más grandes van a ser hasta 25 litros minutos. Después de esta categoría, hay una categoría celeste que tiene un icono de un delfín, que va hasta 40 litros minutos en pediátricos, pero la realidad es que yo solamente la vi en un congreso y después nada, ningún otro hospital la llegué a ver, ni tampoco en clínicas privadas. Hay muy poca disposición de esa cánula. Ya después, si no, se utilizan cánulas de alto flujo de tamaño adulto, ¿sí? LS de adultos. Bien, en cuanto a la selección del flujo, tenemos esta formulita para poder calcular la tasa de flujo de mi paciente, ¿sí? En donde BI va a representar el flujo inspiratorio de ese paciente en litros minutos, que esto va a ser igual al volumen tidal que maneja el paciente por su frecuencia respiratoria, dividido una fracción de tiempo inspiratorio, que va a ser de forma constante con 0,3, ¿sí? Por lo general lo que se recomienda es ofrecer un flujo que se encuentre por encima de este flujo inspiratorio máximo de mi paciente, ¿sí? De forma estandarizada se recomienda utilizar 2 litros minutos kilo por paciente, ¿sí? Si mi paciente pesa 8 kilos, yo voy a titular el flujo de esa terapia de alto flujo a 16 litros minutos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos este paciente, saquen calculadora, por favor. Tenemos un paciente de 8 kilos que maneja un volumen tidal de 50 mililitros, tiene una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto y, bueno, la fracción de tiempo expiratorio va a ser, como les dije, una constante de 0,3. ¿Qué volumen, qué flujo maneja mi paciente? ¿Pueden hacer la cuentita? ¿Están? Sí. Bien, sería 50, que es el BT, ¿sí? Por 25, que es la frecuencia respiratoria, 4. dividido... ¿Cuánto? 4. Bien, está bien, 4. Bien, en condiciones basales, mi paciente de 8 kilos va a manejar una tasa de flujo de 4 litros minutos, ¿sí? Ahora, este mismo paciente de 8 kilos aumenta su frecuencia respiratoria, ¿sí? Aumenta su tasa ventilatoria. Va a manejar también 50 mililitros como volumen tidal
una frecuencia respiratoria de 48 y mi fracción de tiempo expiratoria va a ser la misma. ¿Qué tasa de flujo me daría? 8. 8, bien. Por ende, tiene un aumento franco de esa demanda ventilatoria, ¿sí? Sí, A perfecto. este paciente que pesa 8 kilos y que aumentó su demanda ventilatoria, yo voy a titular esa cánula de alto flujo a 16 litros minuto, ¿sí? Por ende, el flujo que le voy a entregar con la terapia siempre va a ser mayor a su pico flujo inspiratorio, ¿sí? Acá tenía las resoluciones, 4,9 con 1 y 8 litros minutos cuando aumenta su tasa metabólica. Bien, en cuanto a, y acá me olvidé de ponerles la fórmula para titular el flujo de acuerdo al peso, ¿sí? Porque vamos a titular 2 litros minutos hasta los 10 kilos, ¿sí? En pacientes menores a 10 kilos titulamos a 2 litros minutos. Ahora, en pacientes que pesan más de 10 kilos, yo voy a titular hasta esos 10 kilos a 2 litros minutos y le voy a adicionar por cada kilo, por encima de los 10, a 0,5 litros minutos, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, si mi paciente pesa 20 kilos, 10 lo voy a titular a 2 litros minutos, que va a ser 20 litros minutos, y a los otros 10 restantes lo voy a titular a 0,5 litros minutos. Por ende va a ser un total de 25 litros minutos, mi titulación final. ¿Se entendió? Sí, se entendió, Clevir. Tengo una pregunta. Sí. Este BT de 50 mililitros, ¿cómo lo sacás? Por si yo quiero usar esta fórmula y no la que acabas de explicar. Bien, acá tendríamos que tener algún dispositivo que me monitoree. Claro. Por ejemplo, ahí no me sale un FlowFed. Exacto, perfecto. Claro. ¿Sí? Para poder controlar el volumen que maneja mi paciente. Acá lo puse de forma esquemática, como para Perfecto. Para hacer algo más día a día, si es que no tenemos esos aparatos, usamos lo que recién acabas de decir, los primeros 10 litros, con los primeros 10 kilos, los hacemos a 2 litros minutos. Primeros 10 kilos a 2 litros minutos y el resto del peso a 0,5. Perfecto. Gracias. Bien, en cuanto a la titulación de FIO2, siempre vamos a iniciar con una FIO2 al 60%, ¿sí? Esto va a ser solamente en pacientes pediátricos, ¿sí? Vamos a tener obviamente en cuenta mi objetivo de saturación, que siempre va a ser de 92 a 97%, y obviamente también va a tener que ver según el paciente y la situación clínica, ¿sí? Por ejemplo, un paciente cardio va a tener diferente titulación de FIO2, ¿sí? Diferente objetivo de saturación. Otro ejemplo es en NEO, ¿sí? En NEO el tope máximo de FIO2 que vamos a entregar a un paciente va a ser de 30, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada porque fracciones inspiradas de oxígeno mayores a 30, al 30% se van a ver más asociadas a lo que es displasia broncopulmonar, ¿sí? Entonces, en pediatría siempre iniciar al 60% de FIO2 y después ir titulando en descenso de acuerdo a mi objetivo de saturación. Y en neonatología lo que vamos a usar también tope máximo de 30, pero iniciamos al revés, siempre tratamos de darle la menor cantidad posible de FIO2 al neonato, ¿sí? Siempre iniciamos con 0,21, le damos más flujo, o el flujo máximo, y la menor FIO2 posible, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos FIO2 en sistema Blender? Vieron que el sistema Blender es este dispositivo que tiene una entrega mediante dos flumitas, ¿sí? Un flumíter de oxígeno de aire comprimido y otro flumíter de oxígeno. Bueno, tenemos esta formulita para poder calcularlo, ¿sí? Que va a ser la FIO2 va a ser igual a flujo de oxígeno más el flujo de aire comprimido por 0,21 y esto lo voy a dividir por el flujo total. Esto me va a dar la FIO2 total que le estoy dando a mi paciente, ¿sí? En el caso de que no me acuerde la formulita, puedo tener en la unidad o en la sala donde trabajo esta tablita, ¿sí? Que si quieren pueden hacer screenshot, que ya está dado de acuerdo a los flujos de oxígeno que le doy a mi paciente, ¿sí?
y de acuerdo al flujo de aire comprimido, me va a dar la FiO2 que le estoy entregando. Por ejemplo, si yo le quiero dar a mi paciente, supónganse, tengo un paciente que quiero titular, pesa 5 kilos. Bueno, voy a titular el flujo a 10 litros minutos. Para llegar a esos 10 litros minutos, puedo optar de darle 5 litros minutos con el oxígeno, ¿sí? Con el flumíter de oxígeno, y 5 litros minutos con el flumíter de aire comprimido, ¿sí? Entonces sabemos que le vamos a dar a ese paciente una FiO2 del 60%. Si yo, para iniciar, obviamente va a ser mi tope máximo, y después para ir haciendo el descenso, voy evaluando en esta tablita cómo darle menor porcentaje de FiO2, ¿sí? Y si no, el cálculo. Bien, en cuanto al monitoreo, vamos a tener, obviamente, que hacer el monitoreo clínico con mi paciente. Lo que vamos a evaluar es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que una vez iniciada la terapia, debería disminuir al menos el 20% en los primeros 60-90 minutos, como para ser efectiva la implementación del alto flujo. Vamos a monitorear con scores clínicos, ¿sí? Los que más se utilizan en pediatría son el score de TAL y el score de Wood modificado. Por ejemplo, este protocolo que les mencionaba que implementó la provincia de Buenos Aires utiliza el score de TAL, ¿sí? La saturación de oxígeno, siempre vamos a buscar tener un objetivo de saturación de 92 al 97% y tratar de descender la FiO2 dentro de las primeras 6 a 12 horas, ¿sí? Si tengo posibilidad de poder realizar este descenso dentro de esas primeras horas, podría llegar a hablarme de un indicador de fracaso, ¿sí? Y obviamente el confort del paciente, ¿sí? Hay más que nada en niños más grandes, no suelen ser toleradas las tasas de flujo altas. Entonces ahí tengo que ir viendo, bueno, le doy un poquito más de FiO2 para llegar a mi objetivo de saturación, le doy menos flujo. Siempre ideal es tratar de dar el mayor flujo según el peso y la menor cantidad de FiO2, ¿sí? La menor fracción inspirada de oxígeno. Pero bueno, obviamente nos vamos a ir moldeando de acuerdo a la tolerancia del paciente. Acá les dejaba el score de TAL, sí, que este es el que se utiliza para el protocolo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y es el que más se utiliza en lo que son los hospitales o en las salas pediátricas, ¿sí? También está el de Wood. Y a nivel mundial, ¿sí? Se utiliza más que nada el score el Pulmonary Score, ¿sí? Evalúan prácticamente los mismos ítems, sí, son muy similares, pero bueno, siempre tratemos de objetivar lo que evaluamos en el paciente y tratar de describirlo de la manera más objetiva posible, ¿sí? Y más que nada para poder transmitir el estado clínico del paciente. Voy y le digo, no sé, al médico que se encuentra de guardia, este paciente tiene un score, inició el alto flujo con un score de tal de 8, y si a la hora, bueno, el score de tal, ¿cómo se encuentra? ¿Disminuyó? ¿Aumentó? Me va a permitir ser más objetiva con la evaluación del paciente. Entonces, siempre se sugiere tratar de utilizar al menos uno para objetivar la situación clínica del paciente. Bien, este artículo habla sobre predictores tempranos, ¿sí? De falla en lo que es la implementación del alto flujo. Lo que hizo fue evaluar en 154 lactantes, ¿sí? De alrededor de 10 meses, con una media de 9 kilos. ¿Cómo fue la respuesta? ¿Sí? Más que nada trataron de buscar predictores que se asocian a la falla. Y lo que encontraron fue que aquellos que fallaron al ingreso tenían una saturación de oxígeno más baja y un índice de una SAFI más baja, ¿sí? A su vez se asociaron con una acidosis respiratoria con un pH más bajo y una CO2 más alta. Y durante la primera hora, aquellos pacientes que fallaron tuvieron una menor mejoría en lo que es la SAFI y la frecuencia respiratoria respecto al inicio del alto flujo. Como punto de corte encontraron valores menores a 195 de SAFI que se asociaron a la falla de la implementación del alto flujo.
Esto más que nada como para que lo tengan en cuenta, es una forma no invasiva también de poder monitorear a mi paciente con un índice de oxigenación. Nada, también como dato a tenerlo en cuenta, además de lo que es la valoración clínica. En cuanto a la desvinculación, siempre vamos a tratar de descender primero la FiO2, ¿sí? El primer paso va a estar dado primero en estabilizar a mi paciente. Una vez que mi paciente tiene una estabilidad clínica, vamos a descender la FiO2 lo más que podamos, ¿sí? Hay protocolos que sugieren que ese descenso sea hasta el 25% de FiO2, ¿sí? Que lo sostenga durante 12 horas y después continuar con lo que es el descenso de flujo, ¿sí? Descender a 1,5 litros por kilo, que lo sostenga por 12 horas, descender el flujo a 1 litro kilo y mantener por 12 horas. Y después finalmente suspender la terapia de alto flujo y dar oxígeno a través de una cánula nasal de bajo flujo. A mi parecer, este protocolo, que esto es lo que publica Sati, es un poco largo, ¿sí? Podríamos hacer un destete sin esperar esas 12 horas de estabilidad clínica con un descenso de flujo. Lo que solemos hacer en nuestra unidad es descender la FiO2 hasta al menos 30%, sí, 35% de FiO2 y empezar con lo que es el descenso de flujo posterior a esa disminución de la FiO2, ¿sí? Sabemos que una FiO2 de 30% la vamos a poder reemplazar con una oxigenoterapia de bajo flujo, ¿sí? Entonces ya con que podamos descender la FiO2 al 30%, eso ya nos permitiría empezar a descender el flujo. Y lo que hacemos es directamente bajar el flujo, hacer un descenso de flujo a 1 litro kilo. Si tolera bien ese descenso del flujo durante al menos 6 horas continuas, suspendemos directamente el alto flujo, ¿sí? Entonces, primero, descenso de FiO2 al 30%, posteriormente descender el flujo a 1 litro kilo y finalmente suspender el alto flujo. Podemos en el transcurso también disminuir la FiO2 al 21% como para ver si ese paciente se puede destetar aéreamente. Sí, lo hacemos un montón. Por lo general, el destete va directamente a aire ambiente, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver más que nada con cada protocolo de cada unidad. En cuanto a las complicaciones, más que nada vamos a tener complicaciones en lo que es la piel del paciente, ¿sí? Los lactantes pequeños tienen una piel muy sensible, entonces vieron que yo anteriormente les había mencionado tener en cuenta el tema de los apósitos hidrocoloides, ¿sí? O lo que es el duoderm para proteger la piel del apoyo de la cánula nasal. Idealmente deberíamos de tener duoderm a lo largo, ¿sí? De lo que es la cánula y lo que me da en la cara del paciente, ¿sí? En neonatos chiquititos, los que están en neo, también podemos adicionar lo que es, se le dice chanchito, a lo que es el duoderm. Se le pone este apósito hidrocoloide, ¿sí? Sobre la base inferior de la nariz y se le deja los orificios para poder colocar la cánula, que también se utiliza mucho en CPAP, en el CPAP nasal. Pero bueno, la importancia de poder proteger la piel tiene que ver más que nada para evitar esto, ¿sí? Esto es una bebita nuestra que tiene una piel muy sensible. En muchos lugares lo que hacemos es reutilizar la cánula de alto flujo. Sí, obviamente no es la recomendación del fabricante, pero es una práctica que se realiza en la mayoría de los hospitales, reesterilizar los insumos. Bien, como parte de la reesterilización de los insumos, el alto flujo, si viene la cánula nueva, ya tiene los apósitos hidrocoloides debajo de lo que es el apoyo de la cánula. Cuando es reesterilizada, no, esos apósitos se pierden, ¿sí? Porque se descartan. ¿Qué pasó con esta pacientita? Pasó que lo que es, se pasó el calor, ¿sí? A lo que es el apoyo que tiene la cánula de alto flujo, ¿sí? Este plástico, directamente a la cara, y esto generó como una quemadura, ¿sí? Nada, pobrecita la hizo pelota, generó como ampollas. ¿Vieron acá la tubuladura del alambre caliente de la cánula?
pasó el calor hacia lo que es la piel y generó esta irritación que pobre gorda estuvo, nada, con mucho dolor obviamente y muy incómoda por lo que se le produjo. Idealmente, cuando tenemos este tipo de cánulas que es resterilizada, tratemos de poner estos apósitos, ¿sí? El duoder por debajo de la cánula para poder cuidar la piel del paciente y evitar este tipo de lesiones. Bien, y acá finalmente les muestro lo que es el protocolo que es del Ministerio de Salud, que lo implementó en el 2021, más que nada para pacientes con IRAP de 1 a 24 meses. Lo que hizo fue establecer que aquellos pacientes con un puntaje de tal de 6 a 7 al ingreso y que hayan tenido fracaso en la oxigenoterapia de bajo flujo, simplemente directamente lo que es el alto flujo, ¿sí? O aquellos pacientes que ingresaban con un tal de 8 no pasaban por una oxigenoterapia convencional, sino que iban directamente a una cánula nasal de alto flujo. Y bueno, después habla sobre los criterios de éxito y de fracaso, que son los que se fue mencionando anteriormente, y el monitoreo que vamos a tener. Pero bueno, de esta forma diagramó todos los pasos a seguir con la implementación del alto flujo, para que nada homogeneizar prácticas y tratar de seguir todos un mismo alineamiento, ¿sí? Que de hecho el destete también lo hace como se los había mencionado yo, ¿sí? Hacen el destete directamente a 1 litro al minuto. Y no espera 12 horas, sino que trata de hablar de disminuirlo a 4 horas. Bien, eso es toda la clase. Dejo de compartir. Muy bien, aparezcan todos, por favor, así. Así podemos discutir esta última parte. Bien, algo que tenga dudas, preguntas. Bueno. Tengo una pregunta. Si el paciente no tolera, me pasa a veces con los chiquitos que el 2 litros por kilo a veces los irrita más. ¿Se puede ofrecerle menos flujo y ver cómo va resolviendo y cómo va, o si mejora? Sí, es lo que había mencionado, que quizás en pacientes que no toleran, que por lo general son pacientes infantes grandes, ¿sí? Bueno. O adolescentes, que son los que menos toleran tasas de flujo alto. Ahí, bueno, vamos viendo, quizás le damos más entrega de FiO2 y disminuimos la tasa de flujo, ¿sí? Perfecto. Bien. Gracias. Siempre va a ser de acuerdo a la tolerancia del paciente. El paciente, y de acuerdo también al dispositivo que tenga. No todos van a dar el mismo confort. Esto que les mencionaba, el Vapotherm entrega el flujo a una tasa, a una velocidad más alta que el resto de los dispositivos. Entonces, ese equipo sabemos que va a ser molesto para pacientes pediátricos o adolescentes. Sin embargo, en neonatos, obviamente pobrecitos bebés, no se van a quejar, se implementa muy bien, ¿sí? Se utiliza muy bien en las neos. Gracias, Claribel. Sí, en neo parecerían estar más confortables con el Vapotherm. Y además también por la disposición de la cánula. O sea, vos observás una cánula de Vapotherm y parece una cánula de bajo flujo. Sí, es toda transparente, siliconada, es mucho más confortable que las cánulas de lo que es Fisher & Parker o las de TECME. Bueno, discutamos, que es lindo. ¿Alguno lo utilizó? ¿Le fracasó? ¿Le sirvió? ¿No le sirvió? ¿Con qué ¿Alguna lo usa como para disminuir la falla post-extubación? Porque eso es algo que la evidencia no
no dice nada, no apoya, y sin embargo se hace un montón. Voy a dar una opinión, permiso, Clarín. Sí, yo lo que es una opinión personal, muchas veces creo que cuando fracasa es porque no siguieron el protocolo y se demoraron un montón de horas para administrarle el alto flujo, ¿no? Lo esperan de la guardia hasta que pasa al piso, del piso hasta que entra. Que el protocolo está bien claro, si a las 2 horas de bajo flujo no mejoró la mecánica y tiene un score de tal de 6-7, pasa al alto flujo. Si se aplica precozmente o en los términos que figuran en el protocolo, yo creo que vamos a obtener mejores resultados. Y otra cosa importante, los trabajos científicos de no inferioridad no quiere decir que no son buenos, son buenísimos, excelentes trabajos, ese trabajo de no inferioridad, porque probar la superioridad implica muchísimos más casos y un protocolo mucho más complejo. Así que ya que se haya probado que al menos es no inferior, estamos... Sí, la idea de poder utilizarlo. Y tiene que ver también con esto de la disponibilidad del dispositivo en las instituciones. Uno va a trabajar también con lo que disponga. Es como lo que les decía. Yo en mi unidad tengo disposición del alto flujo como si nada, ¿sí? Todos los respiradores tienen alto flujo. Eso quizás en otra terapia no se ve, y en vez de un alto flujo directamente van a una BNI, ¿sí? Para disminuir la falla post-extubación. Sí, recuerden que lo importante de acá es que la PIP, ¿no? Si genera, como dijo Clary, si necesitamos PIP, que no sea solo en la vía aérea superior, ¿sí? Tal cual. Entonces ahí va a determinar qué dispositivo ponemos. Por eso en los conceptos que habló me parece que están bien claros en lo que sirve, y en un principio se ponía todos y bueno, ahora creo que ya se está haciendo una mejor selección de a quién se lo utiliza y a quiénes no, y cuáles tienen más posibilidades de falla. Pero en nuestro caso se usa mucho, pero cambiaron unas normativas y ahora empezamos a ponerlo tarde porque no quieren ponerlo en la guardia. Entonces ya estaríamos, lo que habíamos ganado un par de años atrás, ahora está decayendo por normativas de servicio, por ejemplo. Y eso también es importante, el trabajo en equipo, a tratar de transmitir seguridad con la terapia que van a implementar, ¿sí? Tratar de describir lo más que se pueda qué beneficios le va a dar esa terapia al paciente, en qué condiciones, qué es lo que vamos a esperar, ¿sí? Nosotros vamos a ser los que coloquemos ese alto flujo, lo que hagamos el monitoreo, lo que digamos, bueno, no, este paciente falló el alto flujo, tiene que escalar el soporte ventilatorio, ¿sí? Entonces somos los que más claro deberíamos de tener este tema, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna experiencia que quieran contar? ¿Cómo les fue en el IRAB? Seguramente algunos trabajaron en el IRAB este año. Y hubo muchos. ¿Todos hacen adultos? No, nosotros en el hospital donde trabajo yo tenemos 4 camas de pediatría nada más en el hospital, y a veces cuando el paciente ya, o sea, no tenemos terapia pediátrica, entonces cuando ya el paciente está con esfuerzo
respiratorio en piso, lo que se hace sí es bajarlo a la guardia para la derivación y ahí se le pone la cánula de alto flujo. Y a veces esperando la derivación, lo que pasa es que no tardan tanto, ya mejoran, con la CAFO abajo. Con el CAFO, claro. Exacto. Y eso también es importante. Quizás en el Doña Tibia podíamos usar el alto flujo en las salas. Entonces, acotás los tiempos de implementación de la terapia y podés hacer un monitoreo mucho más seguido, ¿sí? Claro, pero no tener terapia. A la hora te falla, ya sabés que, bueno, baja al shock y ya se empieza a plantear una intubación orotraqueal, empieza a plantear la derivación de ese paciente. Claro, nosotros como no tenemos terapia y es como que lo tratan de no llevarlos tan al límite y nada, apenas ya no funcionan con el bajo flujo, ahí los bajan y ya esperan la derivación con la CAFO y sí, a veces derivamos chicos que ya solucionaron el problema. Claro. O bueno, por las dudas, se van del hospital. Sí. Y tenemos también pocos equipos. ¿Y qué equipo tienen? Te iba a preguntar. Tenemos, a ver, Ceci, ayúdame, no sé el nombre, pero es como... Es el de Drager. El de Drager, eso. El de Drager con el blender y el dispositivo que trae para ver la fibra. Bien. Sí, va a depender esto de la disposición que tenga la institución para la entrega de... Realmente mejoran, realmente es magia en los chicos, a veces. Ofrecerle una cánula de alto flujo y sabes que quería comentar, nosotros, Lore, arrancamos con un microprocesado en pediatría, utilizar alto flujo en guardia. Sí. Bien. A medida que empezamos a ver los resultados, tampoco tenemos UTI pediátrica ni intermedia, solamente internación pediátrica. Y a medida que empezamos a utilizarlo un poco más, empezamos a capacitar a los médicos y a enfermeros, desde el servicio de kinesiología, a empezar a que se hagan más amigos, a conseguir cánulas pediátricas a través de, cuando venía el CIES en temporada, yo soy de la costa, nos dieron unas cánulas de alto flujo y empezamos con eso, nos donaron. Y ahí empezamos a utilizarlo y primero sí se empezó a navegar con el alto flujo y hoy en día la internación y tenemos 3 Umidoflo. Bien. Más los microprocesados de Showroom. Y evitamos un montón de derivaciones que acá los chicos van o a La Plata o a Mar del Plata. Y a veces son 2 horas, 3 horas de viaje. Y ya tenemos protocolo, todo, la verdad que por ese tema de que hay que controlar las primeras horas por si falla, necesitan otro tipo de dispositivo o derivarlos a terapia y demás, así que lo empezamos a utilizar y re bien. Bien, genial. ¿Y el protocolo es algo similar a lo que planteé en la clase? ¿Cómo hacen el destete? Sí, es el mismo. Sí, usamos mucho el de bronquiolitis. Sí. Por lo general sí, empezamos con 2 mililitros kilo hasta los 10 kilos, arrancamos con Fibor 60, igual lo estamos utilizando también mucho para neumonía, o por ejemplo han venido neumonías hipoxémicas. Sí. Pero en eso es como que le tenemos que estar más encima por el tema de si falla, ¿no? Y después empezamos a descender primero la FIO y luego después el flujo. Así como lo dijiste vos. Pero a veces cuesta un montón, a veces que los médicos, o que todos los médicos, depende del médico de guardia, siga con el protocolo. Eso cuesta en todos lados. Empiezan a tocar la FIO ya. Arrancan con cualquier FIO. Es lo que va a hacer el alto flujo. Y también contar qué es lo que vas a esperar de la terapia, ¿sí? Hasta cuánto esperar, que eso también es muy importante. ¿Cuánto esperamos para ver si falla o no falla? Claro. O máximo una hora y media. Si el paciente no tuvo criterios de mejoría, listo. Usamos el ASAFI falla. Y 2 horas. Genial. Bueno, re bien. Gracias. Tenemos un problema a veces con la temperatura de los humidóflos. No sé si alguien más tiene experiencia con el humidóflo.
con el humidoflo. Sí. Pero ¿por qué tenés problemas con la temperatura? Porque Es que no nos se te marca el distal y el proximal. nos marca el que está en la carcasa, ¿no? Y el distal Sí. del paciente. Y no sé qué problema tenemos, que tenemos 3 y los 3 tienen el mismo problema, que aumenta la temperatura. Mira. Por más que vos le pongas, no sé, ponele que le pones 32 y 36 y la carcasa nos aumenta hasta 40 grados. Un montón. Como que no cortaría. No sé, ya lo llevamos a mantenimiento, todo, y no sé. Sí, te iba a decir eso, hay que tratarlo con ingeniería médica, sí. Y yo no sé si no lo están llevando bien al mantenimiento, o qué pasa, por ahí a un otro le tocó, porque encima fueron 3 que son comprados en distintos momentos y los 3 no fallan en lo mismo. Lo que También, tiene el no Humido Flow es que hay que limpiar el filtrito que tiene atrás, que se tapa. Sí, a veces ves que También. te marca como una alarma que pausa toda la entrega del flujo y tiene que ver con el filtro que se encuentra atrás, pero Sí. con No, eso el no, aumento de la temperatura, es muy sencillo. siempre chequear bien el nivel de agua. Sí, está todo bien. Hola, buenas noches. Pero pasa, sí. Juliana, también me pasa lo mismo en el Hospital Cusay, tenemos los mismos equipos y tenemos el mismo problema con la temperatura. Y Sí, ya sí. lo Mirá, vi en ¿condensa ingeniería mucho? ¿Y cómo y no le hicieron? ve nada malo al equipo. Sí. No, es que tenemos ese problema, ¿no? Nosotros Tratamos El problema es que suena la alarma todo yo el lo pruebo con la cánula puesta y levanta la temperatura. Por ahí lo prueban sin cánula y no levanta temperatura porque el flujo por ahí es más grande, pero no pierde más calor, no sé, pero si le pones la cánula y lo dejas probando, levanta temperatura enseguida. Sí. ¿Y condensa mucho la tubuladura? Sí, Condensa también, Sí. sí, bastante. sí. Claro, 40 grados, 42 grados me ha llegado. ¿Y las condiciones del ambiente cómo son? Porque a veces tiene que ver también con las condiciones externas del ambiente, ¿sí? Esa incapacidad de poder regular entre la tubuladora con el alambre calentado en el exterior. Si te condensa mucho, puede ser que el aire ambiente esté muy frío y que por eso condense más y que de esa forma No. eleve más las temperaturas. Sí. No, Voy a en la hacer- sala donde voy se a hacer- aplica generalmente hay calefacción, porque es en el invierno que se utiliza, o sea, ahí está bastante agradable el ambiente. Sí. No, nunca Voy a me hacer pasó que eso. sí. Es más, a veces te digo, Siempre tenés suena calor algo, ahí, ¿no? entre toda la vorágine. No sé. Bueno, No puede se ser igual entendió. un poco eso, las condiciones externas del ambiente. Claro, pero Si la tubuladora está ok, pasa que el humidófilo los tiene, niveles o sea, de tiene un agua sensor. en la humidificación también Lo que están pasa es que yo no bien. entiendo porque tiene o sea, vos programás la temperatura al límite que vos querés. Entonces, Sí. ¿cómo puede ser que vaya más allá de lo que yo le pongo? Pero si las condiciones externas también van a influir. Si por más que vos setees cierta temperatura, te pueden influir y cambiar y modificar la temperatura que le estás entregando. Sí. Sí, pero lo que dice que le llega a 40. Y, Claro, si yo le pongo, Claro, le puedo sí, poner no. 30 con el coso. Yo creo que es uno, tiene algunos defectos, en mi opinión, algunos Sí, defectos sí. ese equipito. Yo, además, te salta por cualquier cosa la alarma. Sí. Es un poquito sensible para mi gusto, pero sí, nos ha pasado desde que aumente la temperatura hasta los filtros, hasta que no puedas regular las alarmas, hasta que no corte. Sí, siempre tiene algo, ¿no? En realidad lo que hicimos fue destinar los Humido Flow más para los adultos y dejarnos el OptiFlow y el Vapotherm para los más chiquitos que son más regulares. Y usarlo con los microprocesados, que ahora muchos de los respiradores lo tienen y es más. Si tenés disponibilidad de respi, también se pueden usar. Sí, mucho mejor. Ya les digo, es una opinión personal. Hay gente que le da muy bien con los Humido Flow. En pediatría, en nuestro hospital, no los quieren ni ver. A nosotros Igual los usamos, pero
según el sector donde lo utilices, porque hay cosas que aún con ingeniería médica no pudimos regularlas. A nosotros en adulto nos pasa un poco lo que dice Juliana. En el Cetrángulo los tuvimos y la verdad que tuvieron poca vida útil en comparación de otros equipos y nos pasaba un poco lo mismo. Entendemos que los servocontrolados, al tener una temperatura distal, va regulando la temperatura de la carcasa y a veces puede aumentar en función a la temperatura distal que quiere llegar. Pero el omidófilo aparentemente no tiene eso y uno le programa una temperatura distal y una proximal. Entonces no se entiende por qué pasa esto y es verdad que condensan bastante. No nos ha resultado mucho en comparación con otros equipos. Ay, gracias, porque creí que yo sola me enojaba. Sí, por eso pregunté, porque Yo ya nos no pasó lo con los tres. Bueno, Clase de Pero ahí Julio, sí es jamás. renegar del equipo. De hecho, también lo que nos pasó también es que como a veces los flumíters no regulan bien y se pasan, las celdas de oxígeno se dañaron rápido, digamos. Y titular la FIO2 es todo un arte también con los flumíteres y el humidoflo. sí, Está también. Porque regulando baja la presión, cuánto- se va. Tal cual. Bajan las presiones del panel y se te desconfigura todo la FIO. Imagínense el neo que tenés que poner poquitísimo. Si son- lo bajamos mucho, se nos va a cero, es tremendo. Sí. Es muy sensible también de acuerdo al panel de gases que tengas en la habitación. Por ahí no modificaste nada, no tocaste nada, hubo un cambio de presiones en el panel y te desconfiguró todo el humidoflo. Sí, nos pasa lo mismo. Sí, es importante porque a la hora después de hacer una licitación o pedir equipo, está bueno que se sepa esto, ¿no? Porque encima que cuesta mucho conseguir equipos, cuando uno los consigue y encima no resultan, es un tema. Nos costó mucho poder conseguirlos y encima nos cuesta. Sí, todo el compacto. Fueron de bastante rescate en pandemia igual, así que... Pero bueno, tal cual como dice Cata, que si tengo que pedir, y bueno, voy a buscar otro que me dé un poquito más resultados ahora. Todos los que hacen gestión y tienen que determinar a favor de uno u otro, además después del ministerio te lo ofrecen más económico y tenés que fundamentar por qué sí y por qué no, porque es la otra marca. Así que bueno, está bueno. Si ustedes tienen registros que les pasó todo eso, sirve para fundamentar que no les entreguen ese y le entreguen otro. Sí, tal cual. Bueno, gracias. Bueno, creo que ¿hay alguna pregunta o damos por terminado y agradecemos a todos por conectarse y a Claribel por salir corriendo y llegar a la clase? Bueno,